Bueno, estoy grabando desde ahora, entonces, muchachos, buenos días nuevamente. Lo que les decía es que nosotros hoy día vamos a empezar a hablar de genética, y para entender genética, el sentido que tiene que nosotros estudiemos genética después de ver ciclo celular es que para entender genética nosotros tenemos que entender meiosis. Eso es fundamental, ¿ya? Y respecto de la meiosis, lo que tenemos que comprender es básicamente lo que dice aquí abajo, que en meiosis se separan los homólogos y en la fecundación se juntan los homólogos. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que nosotros vamos cambiando cíclicamente la forma en cómo nuestra información se va expresando. Voy a guardar esto y voy a recordar un par de cositas antes de continuar. Recordar el concepto de homólogos. Los cromosomas homólogos son cromosomas que hablan de lo mismo, ¿ya? Pero no necesariamente dicen lo mismo. Esa es la idea. Hablan de lo mismo, pero no necesariamente dicen lo mismo. Por ejemplo, Mister, sí, dígame. ¿podrían ser homólogos si es que hablan de lo mismo y dicen lo mismo también, entonces? Sí, también. También podría ser. Ah, Sí, también podría No, pasar. por ejemplo, por ejemplo, cuando las dos personas tienen los ojos del mismo color, ahí dirían lo mismo, o sea, que supuestamente dicen Exactamente. lo mismo. Exactamente. Ahí estarían diciendo lo mismo. Entonces, para representar un poco esta idea, voy a dibujar acá dos cromosomas, ¿ya? Y vamos a poner, por ejemplo, una información que está aquí, ¿ya? Digamos que en esa zona que yo dibujé en verde, hay, voy a anotarlo al ladito, ¿vale? El número 1 indica que hay información para el tipo de cabello, el tipo de pelo, ¿ya? Para el tipo de pelo, ¿ya? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, y le voy a asignar un valor con una letrita, ¿vale? Le voy a asignar la letra, diríamos, L mayúscula a esa. Por ejemplo, L mayúscula sea liso y L minúscula sea ondulado, por ejemplo, ¿ya? Acá lo que yo tengo es una información que en el caso de este cromosoma está informando que el cabello tiene que ser liso y este está informando que tiene que ser ondulado, ¿ya? Ambos están hablando de lo mismo, el tipo de cabello. Aunque en este caso la información en particular respecto del tipo de cabello es distinta. Vamos a imaginar otra zona dentro de este mismo cromosoma. Voy a imaginar que esta zona que está aquí, amarilla, es exactamente la misma que está al otro lado, está exactamente en el mismo lugar, y voy a suponer que ese número 2, voy a cambiar el color solo para que se vea mejor, ¿ya? Nos dice información para la producción de insulina, ¿ya? Y vamos a darle nuevamente un valor, le voy a dar el valor I mayúscula, y este también el valor de I mayúscula. Por ejemplo, el valor I mayúscula significa, por decir algo, 10 miligramos por día. Por lo tanto, genéticamente, en esta información que está aquí, le dice al individuo que va a fabricar 10 miligramos por día, y esta información que está acá también le dice lo mismo. Si así yo sumo más y más características dentro de este cromosoma, por ejemplo, acá otra información, y más abajo otra información en esta zona, y más abajo otra información, digamos, en esta zona, yo ahí lo que tengo son cromosomas homólogos.
porque están hablando de lo mismo, independiente de que digan exactamente lo mismo o digan instrucciones distintas. Siguen siendo homólogos en este caso, ¿ya? Esa es la idea del cromosoma homólogo. Ahora, recuerden una cosa, que cuando hay presencia de individuos homólogos, o sea, cuando alguien tiene cromosomas homólogos, nosotros decimos usualmente que ese individuo es 2N. Recordemos que el N indica la presencia de homólogos. Pero yo sé que en la meiosis, estos homólogos se van a separar en la meiosis. ¿Y qué es lo que podría pasar? Que el homólogo que está acá, después se fertilice con un homólogo distinto. Supongamos que ese homólogo se fertilizó con otro cromosoma homólogo de otro individuo, que aquí tenía L mayúscula, pero acá tenía, por ejemplo, I minúscula. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasaría? Este individuo 2N, en meiosis, separa los cromosomas y después en la fecundación los vuelve a juntar. Ese concepto es el que nosotros tenemos que tener presente cuando tratemos de entender cómo funciona la genética, porque es relativamente simple cuando nosotros ya lo vemos desde ese punto de vista. Ahora, voy a pasar a la presentación que hay para esto. Obviamente va a estar disponible también para ustedes. Para entender los llamados fenómenos de la herencia, ahí sí. Ahora sí, ya. Nosotros tenemos que entender entonces genética y vamos a partir de esa base. Bueno, el concepto de genética es muy antiguo. ¿Ya? El concepto clásico de genética lleva a que las personas sin ningún conocimiento profundo de biología entendamos que los descendientes se parecen a los progenitores. ¿Ya? Eso es archiconocido. ¿Ya? Si tú tienes una pareja de conejos que van a engendrar conejos. Y ahí si tienes perritos, van a engendrar perritos, y así sucesivamente. Sin embargo, al menos desde el punto de vista mitológico, para algunas culturas antiguas, hablamos puntualmente de los griegos, se podían mezclar estas especies, insisto, en el rango de las divinidades, en el rango de los dioses, de las deidades, no para los terrenales. Y ello tiene algunas ideas de figuras mitológicas, el Minotauro, el Pegaso, el Centauro, ¿ya? Por ejemplo, que serían mezclas de individuos de distintas especies. Ahora, en la práctica, después se asume que esto es imposible en realidad, ¿ya? Y se asume que en realidad las especies solamente dan origen a individuos de la misma especie. Pero al menos históricamente se tenía esta idea. Y de hecho, lo que dice acá es Girafa camelopardis, es el nombre científico de la jirafa. Y fíjense en la construcción de ese nombre, fíjense en la parte de la especie como tal. Camelo pardalis. Producto del curioso patrón de pintas de la jirafa, cuando se le da el nombre científico, se hace alusión a que su pelaje sería una mezcla, o que la jirafa sería una mezcla entre un camello y un leopardo. Insisto, no es que los taxonomistas que le dieron el nombre ya hayan pensado realmente que la jirafa venía de allí, pero hacen mención a que podrían, o sea, reconocerse un poco características de ambos individuos. Ahora, ese concepto clásico, obviamente que no tiene actualmente ningún asidero. Luego hay otro concepto, que con este nosotros estamos un poco más familiarizados probablemente, que habla de una especie de transmisión directa de caracteres. Ojo que hasta cierto punto eso es correcto. Ya, la diferencia está en que nosotros no transmitimos realmente nuestros caracteres, pero sí transmitimos las instrucciones que dan origen a esos caracteres. Y esa es la transmisión directa de partes, en donde se dice que Juanito sacó los ojos del papá, ya, la nariz de la mamá, sacó las piernas del abuelo, se dio las pestañas de la abuela, etcétera, etcétera. Y los hijos vendrían a ser una especie de rearmado de las partes de sus predecesores. Insisto, no es que saquemos una parte de, pero es correcto que nosotros sí heredamos las características, las instrucciones
que dan origen a esas partes. Entonces, no es correcto decir que alguien sacó los ojos del papá, pero sí es correcto decir que alguien heredó los genes para el color de ojos del padre. Eso sí es correcto. ¿Ya? Y aquí hay algunas imágenes ilustrativas de eso, que algunos seres mitológicos, ¿verdad? Un centauro, una mezcla de un humano con un caballo, sabemos que no es posible. Un Pegaso, este caballo alado, tampoco, o sea, seres mitológicos simplemente. Luego esta idea de la herencia de partes, que seríamos una especie de Lego en nosotros, donde vamos sacando partes de nuestros padres, de nuestros abuelos, y esas partes se van rearmando para darnos origen. Y esta idea de sacar una parte de alguien, donde aquí Gohan sacó el pelo de Goku, por ejemplo. Sabemos que eso no es correcto. Sacó el de Yamcha Mister. ¿Ah, sí? Usted está al mal tanto. Yo la verdad nunca he visto siquiera Dragon Ball. Esto los conozco por cultura popular, no. Yo creo que, no, bueno, sería una teoría conspirativa, pero yo creo que la esposa Goku lo engañó cuando se murió. Ah, chuta, ya. Tendré que ver entonces la teleserie completa, claro que dura como un año, creo, sí. Pero a lo mejor algún día me animo. Ahora, hay una tercera idea que es bien interesante y pongo la imagen para contextualizar eso. Fíjense esta imagen. Esta imagen nos lleva a otra idea hereditaria, que es la idea de los homúnculos o de los hombrecitos previamente hechos. ¿Ya? La introdujeron los primeros microscopistas, ¿ya? Y con esos microscopios, los primeros microscopios que tenían una calidad, una resolución muy baja, ellos se dieron a investigar muchas muestras celulares. Y cuando algunos microscopistas investigaron a los espermatozoides, ellos dijeron ver en el interior de la cabeza de los espermatozoides una especie de hombrecitos pequeños preconcebidos. ¿Ya? Y la idea era que estos espermatozoides fertilizaban al ovocito, y el ovocito no era más que una especie de incubadora, ¿ya? En donde llegaba este hombrecito previamente armado, y en el óvulo simplemente crecía. Esa era la idea. Es un tipo de herencia que se llama espermista, Pero y obviamente tampoco tiene ninguna relación con la realidad. Dígame, María. que si es que esto fuera así, significa que la guagua no tendría ningún, ¿cómo se llama esto? Gen de la mamá, ¿o no? Claro, Porque de hecho, viene hecho. Y es como claro, que solo se agranda, es como esas cosas que uno pone en agua y se agrandan. un crescencio, claro. De hecho, eso es lo que dice el subtexto en la imagen, fíjate. El humano prehecho, dice. Pequeños humanitos en cada espermatozoide, se hace la pregunta, obviamente, ¿de qué forma se parecerían los niños a sus madres en este sentido? Ya no habría Mister, ninguna posibilidad. Dígame, Benjamin. pero eso teóricamente haría que el padre sea igual al hijo y igual al hijo del hijo y así sucesivamente. Exactamente, claro, exactamente. Ahora, insisto, son teorías antiguas que actualmente no tienen ningún asidero, ninguno, no hay ningún valor de verdad en esto, absolutamente ninguno. Solamente lo menciono como el hecho de que siempre hubo inquietud por saber por qué razón se parecían los hijos a los padres y dónde estaba el sustrato para esa semejanza. Actualmente sabemos que esto no tiene ninguna consideración, no hay nada de verdad en esto, pero duró hartos años. Fíjese que esta idea fue introducida en el siglo XV, ¿ya? Y duró hasta el siglo XIX. O sea, durante 200 años la gente pensaba en esto. La gente que pensaba en esto, pero en realidad no es que la gente anduviera pensando en esto cotidianamente. Pero bastó, o sea, fue necesaria un nuevo planteamiento, que es el que vamos a ver nosotros ahora, para entender cómo funcionaba la genética. Bueno, tal vez es bueno recordar que en esos años no tenían idea de la existencia del ADN, menos sabían de la existencia de los genes. ¿Ya? El ADN se descubre recién a comienzos del siglo XX, ¿ya? Y se postula su estructura a mediados del siglo XX. O sea, es muy nuevo como para haberle exigido a estas personas que pensaran realmente en la genética. Ellos no tenían idea, no sabían nada de genes, pero sí reconocían el hecho de que los hijos se parecen muchas veces a sus padres y trataron de darle alguna explicación. De ahí nacen varias ideas. Hay una idea, por ejemplo, que nos dice que la herencia es por mezcla. Y cromáticamente hablando, deberíamos explicarlo así. Pensemos que un óvulo trae información rojo
y hoy un espermatozoide trae información amarilla. ¿Ya? Desde el punto de vista genético, esta teoría de la mezcla, de la hibridación, ¿ya? Implicaría que en el embrión la información que se ejecuta sería la naranja. ¿Ya? Esta es intuitiva. Cualquier persona, si se le presenta esta fórmula simplemente y se le dice, ¿qué crees que va a pasar aquí? Probablemente una persona va a indicar lo del embrión. Probablemente sí, pero no es correcta. De hecho, si tú le preguntas a niños pequeños, ¿qué pasa si cruzas un gato negro con una gata blanca? Tal vez muchos niños van a decir que podrían ser un gato gris, porque es lo que ellos ven cromáticamente cuando hacen dibujos, cuando hacen cuadros, cuando juegan con témpera. Pero no es realmente lo que ocurre. Aquí está una segunda teoría, que es la que conversábamos recién, se llama espermista, en donde toda la información vendría en el espermatozoide y el óvulo simplemente sería una especie de incubadora y finalmente el embrión gestaría la información que viene del padre. Como bien intuía Mane, en este caso no habría ninguna posibilidad de que una niña se parezca a su madre. Por ejemplo, las niñas podrían parecerse al padre, sí, pero la madre no. Entonces nace una tercera teoría, que es la herencia ovista. Esta sí podría explicar por qué una niña se parece a su madre. Y también podría explicar por qué un niño se parece a su padre. Pero esta teoría no nos permite las explicaciones cruzadas. ¿Ya? ¿Por qué un niño se parecería a su madre? ¿O por qué una niña se parecería a su padre? ¿Ya? No nos da esa información cruzada. Dígame. En los casos que dos personas tienen hijos, Ujú. y porque a mí me pasó que porque mi hermana nació muy igual a mi papá, así Ujú. como muy parecida, y otra hermana también igual a su papá, y yo no me Ujú. parecía a nadie, y como que mucho tiempo mi mamá tuvo la teoría de que a mí me habían confundido, y que me habían cambiado, y yo no era su guagua, y que la ¿Ya? verdadera hija no estaba, hasta que como que finalmente hay un parecido súper chico, pero ¿qué pasa en esos casos como en los que los niños no se parecen a nadie? Em, bueno, la posibilidad que dice su madre siempre existe en realidad. ¿Ya? Uno espera que eso no ocurra. Pero los genes van mucho más allá de simplemente determinar los rasgos característicos externos nuestros. ¿Ya? Y eso que tú mencionas pasa en muchas familias, ¿ya? En donde hay niños que no se parecen a los papás, ¿ya? Pero con los años, créeme que con los años se van a ir pareciendo cada vez más. Probablemente es algo que tú y que tu familia consideran ahora que eres muy joven, pero con los años sí los parecidos se van notando mucho más, ¿ya? Así que por ese lado no queda más que esperar simplemente. Y como te digo, son muchos los genes que están involucrados en esto, ¿ya? Y bueno, y en el chat también dan algunas ideas, ¿ya? Yo no me hago partícipe obviamente de esas, ¿ya? Pero como broma siempre se dicen finalmente. Pero insisto, con el tiempo muchas veces aparecen estas características y estos parecidos. Créeme que es así. Ahora bien, nada de lo anterior es correcto. Tuvo que venir un investigador para plantear la última teoría, que es la que es correcta, que es la que aparece acá, que es la herencia mendeliana. En el caso de la herencia mendeliana, que es lo que nosotros vamos a estudiar hoy día, él habla de una permanencia. Y fíjense, aquí la información es roja, acá la información es amarillo. Y quiero partir de esta misma base, voy a hacer más o menos una clonación de este dibujo en el tablet. Denme un segundito para hacerlo. Me voy a cambiar ahora a esta parte de acá. Ya, y fíjense lo que está mencionando acá. Tenemos esto. Puede que los colores lo haya cambiado ya, yo no me voy a acordar puntualmente si eran realmente. Esto parece que sí en todo caso. Esto es lo que nosotros tenemos. Esta es la idea. Para entender este asuntito, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a pensar que el homólogo, el cromosoma homólogo,
materno en este caso dice rojo, el otro homólogo también dice rojo, y que en el caso del espermatozoide, un cromosoma homólogo dice amarillo. Le voy a dar el valor de R minúscula. Se nota muy poco, lo voy a hacer de nuevo. Me dan un segundo. Lo voy a hacer abajo mejor. Y lo voy a hacer con naranja para que sea más visible. ¿Ya? Y yo voy a decir que este va a ser R minúscula. Por lo tanto, desde ese punto de vista, R mayúscula significa rojo y R minúscula significa amarillo, ¿vale? En este ovocito hay solamente información roja, por lo tanto es rojo absoluto. En este espermatozoide hay solamente información amarilla, sus dos homólogos, los que vienen del padre en realidad, dicen amarillo. Después voy a profundizar en esto porque en realidad estos son haploides, ¿ya? Por lo tanto, aquí no hay realmente dos, pero en el individuo que lo formó probablemente sí había. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando estos se unan, recordar, este es 1N, este es 1N, pero acá es 2N. Por lo tanto, este individuo va a tener un cromosoma que va a decir rojo y va a tener un cromosoma que va a decir amarillo. Es decir, si lo veo cromáticamente hablando, va a tener una parte de su núcleo que dice rojo y la otra parte de su núcleo que dice amarillo. ¿Ya? ¿Qué es lo que aparece en el dibujito? Ahora, ¿qué va a pasar? Y ahí es donde viene la pregunta. Cuando ese individuo haga meiosis, bueno, va a formar, nosotros sabemos, 4 células que van a poder tener solamente una de esas dos opciones. Matemáticamente hablando, tendría dos que van a decir rojo y dos que van a decir amarillo. ¿Cuál es la ventaja? ¿O la diferencia? Con respecto, déjame guardar esta imagen antes de salir, ya, ahora sí, volver acá. Con respecto a los modelos anteriores, esto tiene una tremenda ventaja, porque la información no se pierde, la información se mantiene. Si este individuo hace después meiosis, va a generar gametos con el color rojo, que podrían mantenerse, mantenerse y mantenerse en el tiempo. En el primer caso, si esto da naranja, y este individuo después se cruza con otro color, y se mezclan los colores, y se mezclan los colores, al cabo de unas pocas generaciones, todos tendrían exactamente el mismo color en el núcleo. Sería como empezar mezclando témperas, mezclas verde con amarillo, mezclas azul con rojo, después mezclas esas submezclas, y vuelves a mezclar y vuelves a mezclar, al final terminarían con pintura, con témpera negra finalmente, si tú empezaras con eso. Al cabo de pocas generaciones. En este caso, como la información se mantiene, se pueden mantener esa información durante muchísimas generaciones sin que generen cambio. Eso es lo que va pasando, ¿ya? Ahora, aquí hay una idea de cómo muchas veces esos rasgos, esas características, se pueden presentar de manera de o lo uno o lo otro, ¿ya? Por ejemplo, las personas. O tenemos la pera partida o no. Perdón, o no. Las personas, los humanos, tenemos el lóbulo de la oreja despegado o añadido. No hay términos medios. Tercer punto. Tenemos esas entradas a lo DiCaprio. Fíjense que lo que se destaca son esas entraditas que hay por allá. Una entrada, una punta, una entrada, una salida. O bien, no tenemos esas entradas. ¿Ya? Esos serían los equivalentes, en el fondo, a los amarillos y rojos que hablábamos recién. Lóbulo pegado o lóbulo suelto. En este caso, el lóbulo suelto, acá el lóbulo pegado. Y acá la mandíbula, partida
o lisa. Esas son como las ideas. ¿Ya? Bueno, ahora bien, todo esto tiene un origen, ¿ya? Y el origen nuevamente está en ciencia, y está en la ciencia de la observación. Muchas veces se habla de que Mendel fue el padre de la genética, y sí, tú puedes considerarlo como correcto, pero en ningún caso él fue el primero en investigar con genética. ¿Ya? Hubo otros investigadores previos. Vamos a citar a dos nosotros acá. El primero de ellos, ahí está Joseph Kohlreuter. ¿Qué es lo que hizo él? Cruzó plantas de tabaco. Y al hacer un análisis de los resultados, él descubrió que al parecer habían rasgos que desaparecían de una generación a otra y luego podían volver a aparecer en la siguiente generación. Tal vez el evento cotidiano para nosotros más conocido de esto sea el color de los ojos. Muchas veces hay algunos alumnos que dicen que sus abuelos son de ojos azules, sus padres no, y ellos sí son de ojos claros. O sus hermanos, qué sé yo. Entonces la pregunta es, por qué desaparece el color de ojos? ¿Y por qué vuelve a reaparecer en esta tercera generación? ¿Ya? Y no me acuerdo puntualmente de los alumnos que tienen ojos de color claro en el curso, ¿ya? Pero no me cabe duda que hay más de algunos. No sé si caen dentro de esta categoría. Más adelante vamos a ver por qué. En Mister, algunos casos puede pasar. ¿Sí? que con mi abuelo pasa eso. Con su El abuelo, papá de déjame. mi mamá es igual a ¿Ya? mí. Ya, de ojos claros. Mister, ¿y podría saltarse más de una generación algún rasgo o característica? Sí, también puede pasar. También puede pasar. Vamos a ver por qué. Finalmente, ¿sabes lo que pasa con esto, Ambrosio? Que es una cuestión de probabilidades. ¿Ya? Entonces, la probabilidad indica que se va a saltar solamente una generación. Pero si las probabilidades juegan en contra, podría saltar más de una generación. Vale, también tenía algo que decir. Sí, mister, no sé si es que tiene que ver tanto con esto, pero ¿y qué pasa con el efecto del centésimo mono? No sé a qué se refiere, no lo conozco. Que se hizo un estudio en unas islas separadas ¿Ya? unas de otras, donde habían unos monos. La cosa es que como los querían estudiar como en su vida salvaje, lo que hicieron fue como acercarles comida o como su alimento, acercarlos a la orilla, cosa que los ¿Ya? monos se acercaran a ellos para verlos. Ah, ya. La cosa es que un día uno de estos monos agarró la fruta y y la fue a lavar. ¿Ya? Y lavó la fruta antes de comérsela y después se la comió. No se sabe si es que fue para ponerle como en el mar, entonces no se sabe si es que era para salarla o para lavarla, o ¿Ya? ambas. La cosa es ¿Ya? que después de 2 semanas, todos empezaron a hacer lo mismo en la misma isla, y después ¿Ya? cacharon que en las distintas islas donde los monos no tuvieron contacto uno con el otro, también lo empezaron a hacer, después de que ese mono lo había hecho. ¿Ya? Entonces, Mira, ¿qué pasa con eso? no, Como, genético no es. Eso no me da duda. Es que genético no va a ser, porque ¿Qué no pasó que confiere los en las monos de la otra posibilidades. isla eran Habría que ver el estudio, ver cómo se hizo y analizarlo un poco. ¿Ya? Me parece interesante, ¿ya? Porque hay factores culturales que se transmiten también en poblaciones no humanas. ¿Ya? Entonces habría que revisar el estudio, pero me parece interesante. No tengo ninguna respuesta por ahora, tendría que primero leer el estudio, conocerlo. Yo al menos no lo conozco. ¿Ya? Ahora, ese fue el primer experimento. Luego vino otro, que fue el caballero, Thomas Knight, ¿ya? Que también realizó estudios similares y también descubrió que habían rasgos que reaparecían en la tercera generación. Ojo, que aquí vamos a hablar de esto, de rasgos. Rasgos son características observables. Eso va a ser por lo pronto, ¿ya? Vamos a necesitar nosotros reconocer algunos aspectos. Ahora, punto interesante aquí. No pudieron avanzar más con sus resultados, pues ninguno de ellos registró matemáticamente las proporciones. Hasta que hubo un investigador que sí registró matemáticamente los resultados. ¿Ya? Aquí tengo una idea para entender, después lo voy a revisar esto, ¿no? ¿Ya? Voy a volver enseguida sobre la otra. ¿Ya? ¿Qué pasó con Mendel? Mendel fue el primero en hacer un análisis matemático de los resultados. Esa fue la clave de los trabajos de Mendel. ¿Ya? Primero, ya, Mendel, ¿cómo hizo su estudio? Que es bastante sencillo en realidad. Lo primero que hizo fue coger plantas de arvejas, ¿ya? ¿Por qué?
porque los investigadores previos habían trabajado también con arvejas. Además, la planta de la arveja tiene una estructura reproductiva bastante fácil de manipular. Vamos a ver que para poder hacer experimentos o experimentos genéticos se requiere manipular las estructuras reproductivas de las plantas. Las abejas también tienen, las arvejas tienen capacidad de autopolinización. Se pueden polinizar a sí mismas y generar semillas. Eso también es una ventaja en este caso. Tienen también facilidad de crecimiento, es decir, tenían varios pros, en este caso la arveja. Ya, Mendel, bueno, que decir, era un monje austríaco. Ese es el monasterio donde él realizó sus estudios. Y en estos jardines él plantó la arvejita. ¿Ya? Y esa es una imagen de Gregor Mendel. Ahora bien, antes de analizar el estudio de Mendel, y en estos últimos minutitos que quedan, necesito que convengamos en algunas definiciones. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar algunas definiciones de las que tenemos acá. La primera definición, cariotipo. ¿Ya? El cariotipo, lo voy a escribir, corresponde al ordenamiento de los cromosomas en el núcleo celular. Eso es básicamente. ¿Ya? Eso es un cariotipo. En el fondo el cariotipo es saber cómo son los cromosomas dentro del núcleo de una célula. Eso vamos a dar para cariotipo. Ahora, genéticamente hablando, las siguientes definiciones son mucho más importantes. Esta en particular es importantísima. Nosotros vamos a hablar cotidianamente de genotipo y de fenotipo. ¿Ya? El genotipo son las características genéticas de los individuos. ¿Qué genes tienen? ¿Ya? ¿Qué instrucciones genéticas van a ejecutar? Eso es. Desde ese punto de vista, el genotipo es invariable. Invariable. Se nace con ese genotipo y punto. ¿Ya? Y no hay nada más que decir. Por ejemplo, en los dibujos que yo había hecho hace un ratito, en el tablet, el genotipo sería la presencia de esas instrucciones que les dije yo. ¿Ya? Esta instrucción es R mayúscula, esta instrucción es R minúscula. Eso es el genotipo. Y el fenotipo es el resultado de la ejecución de las instrucciones del genotipo más las influencias del ambiente. Diríamos que el fenotipo es lo visible. Vos usas una palabra mejor en realidad. Es lo observable. ¿Ya? Ese es el fenotipo. Por ejemplo, puede que haya una persona, un individuo, cuyo genotipo, con G, su genotipo dice, este individuo va a ser una persona alta, de 1,90 m, con un peso de 95 kilos. Va a ser un toro más o menos grandote. Bueno, eso dice el genotipo. Pero por alguna razón, ese individuo nace en Corea del Norte, donde el acceso a alimentos, por ejemplo, está más limitado. Entonces, no alcanza a ingerir los nutrientes necesarios para llegar a desarrollar esa idea del genotipo. Entonces, suponiendo que el genotipo le decía ser alto y tener una gran masa muscular, lamentablemente el ambiente no alcanza para cumplir con ese objetivo. Y supongamos que ese individuo solo alcanza el 1,78 m y los 75 kilos de peso. Bueno, ese es su fenotipo. Ese es el fenotipo, lo que se expresa. Importante, sí, considerar que el fenotipo no son solamente rasgos observables. O sea, no son solamente rasgos visibles.
En uno de los dibujitos que le hice yo, les dije que había una instrucción que determinaba la cantidad de insulina que uno iba a producir. Bueno, eso también sería un rasgo fenotípico. Tú no lo puedes ver, tú no puedes ver la cantidad de insulina, pero la puedes medir, por lo tanto es observable desde ese punto de vista. ¿Ya? Al menos esos tres conceptos van a ser súper importantes para entender genética. Más adelante nosotros vamos a hablar de fenotipo y genotipo. Yo les voy a decir, bueno, ¿cuál va a ser el fenotipo de este individuo? ¿Cuál es el genotipo? Un ejemplo súper simple. Voy a sacar otro cuadro de texto. Supongamos que, para entender esto, sea A mayúscula, instrucción para el pelo liso, y A minúscula, instrucción para el pelo ondulado. Un individuo diploide es del tipo AA. ¿Cómo va a ser el pelo de ese individuo? Liso. Liso, perfecto. Otro es AA. ¿Cómo sería el pelo de ese individuo? Ondulado. Perfecto. ¿Y qué pasa si un individuo es AA? Liso ondulado. Eso No yo puede ondulado. Puede ser una- Exactamente. Omniscient Ya, ahí no puede tenemos... ser que cuando sea menor va a tener el pelo liso y cuando sea más grande va a tener el pelo ondulado, No funciona así. ¿no? Claro, no funciona así. Pero ya se tiene la idea. ¿Por qué? Porque estas letras, AA, estarían hablando del genotipo. Porque esos son los genes que él tiene. Pero el fenotipo, y ahí pueden pasar varias de las cosas que ustedes dijeron. Puede ser ondulado, puede ser una mezcla, pueden ser varias cosas que las vamos a ir profundizando más adelante, ¿ya? Bien, la clase siguiente, muchachos, ya vamos a hablar de Mendel directamente, y voy a definir estos que faltan aquí en la medida que vaya haciendo la clase. Pero al menos esos tres conceptos, y sobre todo los dos últimos, genotipo y fenotipo, tienen que tenerlos ustedes presentes, ¿ya? Bien, muchachos, llegamos hasta aquí por ahora. Como les digo, en la clase siguiente, Mendel y sus experimentos. Que estén súper bien, muchachos. Que descansen. Ya, Nos Mister. vemos. Chao, Nos vemos el Mister. próximo Bien. lunes. Un gusto estar con ustedes. Buen Nos día. vemos el Chao. lunes.